Buenas noches, mi nombre es Gaspar Medina Gutiérrez, soy estudiante de sexto semestre de Tecnología Agroforestal del CEAD Florencia. Estamos realizando las fichas de caracterización de agentes benéficos y dañinos a nivel de insectos, aves, mamíferos, hongos, virus y bacterias. Esas son las fichas de caracterización divididas por cada especie. En los insectos encontramos los benefactores y los maléficos. En los benefactores, pues como todos sabemos, hay algunos que ayudan a la planta a su polinización, eh, que cruzan de flor en flor, pues llevando polen en sus patas, en sus cuerpos, y ahí es donde se hace el proceso de polinización. Ayuda mucho a las plantas. En los maléficos encontramos, pues también, es como todo, pero referenciamos, o bueno, yo referencié el gusano cachón y la hormiga riera, con sus nombres científicos, Aedes ello y la hormiga riera ATSP, que afecta las flores, las hojas, los brotes, los tallos tiernos y en casos severos causan defoliación en la planta. Esto es en la parte de insectos. Seguimos con las aves. Las aves benéficas. Podemos decir que son algunas que ayudan al transporte de las semillas, ayudan también algunas como a polinizar, las semillas las pueden llevar a lugares lejanos, pues eso es algo benéfico de las aves. Lo maléfico es que ellas pues se alimentan de los frutos, por lo menos como encontramos los mochileros cuando atacan a los cultivos de plátano, de banana. También podemos pues de pronto transmitir enfermedades, se pueden transmitir enfermedades con su pico y pues pican en un árbol y luego pican en otro y entonces pues puede pasarse la enfermedad que tenga cierta especie de árbol a otra especie de árbol o a la misma especie. Los mamíferos. En los mamíferos los caracterizamos también por benefactores y maléficos. Los mamíferos, hay algunos como el murciélago, que lo tenemos aquí, que ayudan a la polinización en la parte nocturna, en las horas de la noche. Son dispersores de semillas, ayudan también igual que las aves, como estábamos hablando. Eh, Ayudan a polinizar las plantas. En los maléficos encontramos los roedores y yo diría, o de ramoneo, que el ejemplo muy sencillo es el conejo de monte, Orictulagus caniculus, que es un mamífero nocturno. A él desde que anochece está alimentándose y hasta que amanece. Entonces es algo que no le va a servir mucho a las plantas porque pues van a estar muy agotadas con con el animal o con algunos animales que son los mamíferos, como podemos decir las vacas, podemos referirnos a, bueno, en especies de acá, como las vacas, eh, los conejos y las especies vegetarianas. Encontramos también los hongos, que los benefactores son los que ayudan, son, algunos ayudan a la especie humana o a nosotros los humanos en medicina. Hay algunos que son curativos, sirven para sacar medicamentos, hay algunos que sirven para hasta contrarrestar la enfermedad del cáncer. Ayudan también a las plantas, lo que sabemos de los hongos micorrizas, que ellos ayudan a la tracción de los nutrientes, por parte de la raíz, hacen de que sea más fácil. En los maléficos caracterizamos un hongo que dice Pythium spp.
pues dice que afecta la raíz de las plantas, que forma las cápsulas, tubérculos, bueno, en fin. Él es un hongo que pues sí, no es benéfico. Y siempre le va a traer como esa forma de tener a la planta ahí con su estado de marchitez, o no dejarla trabajar bien para que tenga un libre funcionamiento y su planta tenga una buena vigorosidad. También encontramos los virus. Algunos virus benefactores ayudan a la evolución de las especies, tanto animales como vegetales, dice aquí, como algunas especies que necesitan de los virus para poder evolucionar, porque pues, como dice, de forma del parte del genoma a la información genética de los organismos. También se emplea para combatir enfermedades en los humanos. Esa también ayuda al, a las enfermedades, al cáncer y todo eso. En los maléficos, pues encontramos los contagiosos, los que conocemos hasta los humanos nosotros, que el virus de la gripa, que el virus de la no sé qué. En las plantas, pues estos virus son transportados por las aves, por los insectos, puede ser por algunos mamíferos, porque afectan a las células de manera engañosa. Ellos entran a la célula, ellos no tienen células, no tienen células. Entonces entran a la célula de manera engañosa para poderse reproducir. Entonces comienzan a reproducirse y son capaces de replicarse de una célula a otra, contaminando las células, o sea, invadiendo las células, y, y estar ahí y serse propagador de la especie o de algún sistema, sea vegetal o animal. Las bacterias. Sabemos que algunas bacterias son benéficas, como las que encontramos por lo menos en el estómago de los seres vivos, que esas bacterias ayudan a la descomposición de algunos alimentos, son muy útiles. Las maléficas, aquí dice, son cuerpos unicelulares, pertenecen al reino Monera, producen enfermedades en las hojas de las plantas, en las raíces. La mayor parte sucede por el clima. Esas bacterias son prácticamente por la humedad, por la baja temperatura, que ellas se caracterizan por estar dañando las raíces, los frutos de las plantas. Tenemos una intervención del compañero Robert, que él se profundizó un poco más en la caracterización de los agentes benéficos. Buenas tardes, mi nombre es Robert Trujillo Rodríguez del CEA Florencia. A continuación voy a presentar el trabajo de las siguientes diapositivas. En este caso tenemos los agentes benéficos a nivel de insectos en los cultivos del caucho. Siguiente, los agentes benéficos podemos decir que son todos los insectos que benefician ante la presencia al ser humano en los cultivos. Tenemos aquí la primera diapositiva de insectos benéficos, que es el escarabajo rinoceronte. Se dice que este insecto se alimenta de muchos insectos más que son perjudiciales para los cultivos en el caso de las huertas. Por ejemplo, como los pulgones, las larvas y de moscas y orugas. Estos animalitos también mejoran la capa superficial en la tierra,
removiendo sus movimientos, los cuales aportan aireación, y por otra parte tenemos que se conoce que es lo más importante en la misma, su actividad y mayor se da en la noche, y que las cuales aportan aireación y oxígeno. Tercera diapositiva, aquí tenemos el insecto mariquita y los siguientes beneficios. Este insecto devora grandes cantidades de pulgones, entre otros invertebrados perjudiciales en el caso de la agricultura, ¿no? Aquí tenemos la siguiente, la diapositiva 4. En este caso tenemos el murciélago. Me parece que el murciélago es algo muy importante pues en el caso de la agricultura. Es un mamífero volador. Son uno de los controladores de plaga más importantes. En este caso pues en la agricultura. Estos son los principales dispersores de semilla. Polinizan muchas plantas útiles para el ser humano, entre ellas se alimentan de polen y néctar de flores. Van a una flor y quedan cubiertas totalmente de polen. Así que cuando van a la siguiente dispersión en el polen de la anterior en la nueva flor, así este animalito logra la polinización, pues en el caso de las flores, es decir, producción sexual cruzada entre dos plantas. O sea, podemos apreciar que aquí este animalito son dispersores de polen, y así pues se puede contribuir en dispersión de semillas, en este caso pues el polen. Agente benéfico en el ser humano tenemos en este caso la crisopa. Podemos conocer que es muy fundamental en los cultivos. Beneficia devorando insectos causantes, en este caso los insectos que son, digamos, causantes y daños y perjuicios en este caso pues en la agricultura, tales como los pulgones y también, entre otros invertebrados nocivos para este caso pues en el mismo tema que es la agricultura. En la siguiente diapositiva quiero hablar sobre el lirón careto. Este es muy importante pues en el caso de cuando hay muchos, digamos, gorriones o otras aves que son causantes de las semillas que de pronto se pueden comer o en este caso pues se pierden muchas semillas a raíz de estos animalitos. Entonces lo que aquí podemos observar es que el lirón podemos decir que es el controlador que devora ciertas aves y que manifiestan en daños causantes pues, en el caso de los cultivos, reduciendo pues ya sea pues más que todo el gorrión o las torcasitas que se abundan demasiado y pues este es
el controlador para este caso. El trichoderma. El trichoderma es un hongo que se encuentra pues en las maderas naturales, muy importante pues, en este caso en los suelos agrícolas y entre otros tipos de medios. Promueve el crecimiento vegetal y producir sustancias promotoras de crecimiento en las plantas o ya sea en los cultivos. Bueno, como segundo punto tenemos las fichas de descripción de daños y enfermedades causados por insectos, aves, mamíferos, hongos, virus, bacterias y ahora los agentes climáticos. En los insectos, sabemos que los insectos pues para la planta son dañinos porque pues le causan defoliación, eh, la, son cortadores de lámina que pues ese es el alimento de ellos. También encontramos en los dañinos como los masticadores internos, minadores, los cuales se alimentan de las partes blandas de la planta, las partes tiernas como podemos llamar, o algunas cortezas blandas, o sea el tallo, las ramas, el en vez, no sé, ciertas, muchas partes de la planta. En las enfermedades, pues podemos decir de que una planta al estar defoliada, pues queda susceptible a cualquier enfermedad u hongo, virus o bacteria, ya que no se encuentra en su vigorosidad, o sea, está débil. En el caso de nosotros las personas, podríamos decir de que tendríamos muy bajitas defensas. Seguimos con las aves. Las aves pues transmiten de planta en planta, infectadas a plantas sanas, infectando plantas, eh, de una planta enferma a una planta sana. Y así pues ese es el daño que pueden causar algunas aves, aunque eso es mínimo. Se causa por su pico, por sus patas, por sus plumas, por su excremento. Eso es un hongo bastante perjudicial para algunas plantas. Las enfermedades, que los árboles reciben la virosis, bacterias e incluso algunos hongos de las demás plantas, pues porque son causadas por, o son transmitidas o son transportadas por las patas y los picos de los aves. En los mamíferos, aquí tenemos imágenes de diferentes tipos de mamíferos. Sabemos que la mayoría de los mamíferos son, son vegetarianos, se alimentan de plantas. En los daños, pues sabemos que el ramoneo, ya habíamos dicho que el ramoneo, desprendimiento radicular, son de los principales daños que afectan a las plantas. También en los daños son causantes porque también son transportadores de agentes patógenos, de insectos o de algunas bacterias o virus, pues que pueden afectar a las plantas. En las enfermedades, pues hace que las plantas también estén débiles, o sea, pues porque ellos son son rumiantes, rumiantes no, bueno, con su ramoneo, son vegetarianos, entonces pues defolian algunas plantas y también pueden llegar a tener un punto de marchitez o hacerlas susceptibles a algunas enfermedades, que ya sabemos que pueden entrar los virus, las bacterias y todo eso. En los hongos
Pues los daños de los hongos son que colocan eh, de color negro, color café, color gris, en algunas veces la mancha blanca de las hojas o el tallo con algunas, así como encontramos aquí que tiene algunas salpicaduras. Eso hace que la planta pierda como su, pues sí, menos tenga menos desarrollo normal. Algunas enfermedades son la botrytis o la podredumbre gris, roya, mildew, oidium, que el oidium es el más blanco de las hojas, la negrilla, que es como aquí, como lo estamos viendo en esta imagen de la parte izquierda. Los virus. Los, los virus son manchas amarillas en las hojas y en los frutos, también podríamos decir. En este caso tenemos los tomates ahí, un tomate que tiene algún tipo de virus. Tenemos algunas plantas con un tipo de virus. Y en las enfermedades, pues decimos que es virosis, es una virosis lo que causan los virus. Las bacterias. En los daños, pues sabemos que son manchas en las hojas o podriciones blandas, en los frutos, en las hojas. Aquí tenemos un tomate donde podemos observar muy bien qué daños causa una bacteria en un fruto. En las enfermedades, pues la bacteriosis. Los agentes climáticos. Esta es la última ficha de caracterización. Tienen efectos en el crecimiento, la morfología, la fisiología, la reproducción, la supervivencia y la susceptibilidad de las plantas. También hablamos de la erosión del suelo, porque si el suelo está mal, las plantas van a estar mal. Las enfermedades. Sabemos que algunas enfermedades como las bacterias son abundantes en las épocas de lluvia. Entonces en las épocas frías, en las épocas de clima frío, se pueden abundar. También dicen, son los patógenos transmitidos por el suelo o por aire, biótico o necrotrófico, que afectan el crecimiento de la planta y la naturaleza. Ejemplo anual o perenne, el metabolismo de tipo C3 o C4. Y ahí tenemos algunas imágenes donde nos muestran la erosión y nos muestran un cambio brusco de temperatura de un cultivo de frijol, de un frijol de árbol. Bueno, eso es todo por el momento. Agradezco la atención prestada. Eh, Estos fuimos los compañeros que hicimos el aporte con audio. Los demás hicieron aporte de pues de texto y fue tomado también como referencia para hacer las siguientes diapositivas. Muchas gracias.